Esto era Nightwish a finales de los 90s. Esto era Nightwish a finales de los 2000. Y esto es Nightwish en la década de los 2020s. Nightwish, como todo en la vida, tuvo un auge, en el que tenían el planeta Tierra en sus manos, pero entró en una decadencia brutal que los está llevando a la mediocridad, y esa decadencia empezó justamente cuando Floor Jansen se unió a Nightwish. Sí, aunque no lo creas, la verdadera decadencia de Nightwish no empieza con la incorporación de Annette. El verdadero declive de Nightwish empieza con la incorporación de Floor Jansen. Ahora verás por qué Nightwish entró en decadencia. Para esto tendremos que viajar hasta el inicio de la banda. Capítulo 0. El nacimiento. Bueno, aquí vamos. Nightwish, demo 1996. Este trabajo marca el nacimiento oficial de la banda finlandesa y revela mucho sobre sus primeras ideas musicales, su estilo inicial y la evolución posterior hacia el metal sinfónico que los haría mundialmente conocidos. Esta demo nació como una prueba acústica de concepto. Tuomas Holopainen quería crear música atmosférica influenciada por el estilo de películas de fantasía y paisajes naturales. Aún no tenían batería ni bajo. De hecho, Nightwish fue concebido originalmente como un proyecto de música acústica con voz femenina y teclado sinfónico. Este demo fue el que la banda envió a los sellos discográficos y eventualmente atrajo la atención de Spinefarm Records, lo que llevó a la grabación de su álbum debut, Angels Fall First, de 1997. En esta demo solo hay 3 canciones. Nightwish, la canción que da nombre a la banda, The Forever Moments y Etiainen. Passed away in silence. The flute from the Estas 3 piezas se grabaron con medios limitados, lo que le da un aire crudo e auténtico al demo. Aquí hay uso predominante de guitarra acústica y teclado, sin batería. La atmósfera es etérea, introspectiva y melancólica. Fuertes influencias de la música de cine, folk finlandés y New Age. Tarja ya destacaba su formación clásica, aunque no estaba explotada al nivel operístico que tendría más adelante. En este demo canta de forma suave, controlada y etérea, con menos dramatismo que en los álbumes posteriores. Tuomas usó algunas secuencias que anticipan la dirección sinfónica y épica de discos futuros. La estructura es simple pero efectiva en la creación de atmósferas. Empú acompaña con arpegios limpios y progresiones menores. No hay riffs metálicos ni distorsión. La guitarra se usa más como textura melódica. La mezcla es rudimentaria. Los teclados dominan, la voz suena lejana y la guitarra se mezcla suavemente. A pesar de las limitaciones, hay un sentido de visión artística clara desde el inicio. El demo muestra la semilla del estilo Nightwish, aunque aún sin elementos de metal. No hay batería, bajo, ni guitarras eléctricas. Esto fue esencial para que el sello discográfico viera potencial en la idea de mezclar una voz femenina lírica con arreglos sinfónicos y guitarras eléctricas, lo cual definiría el género del metal sinfónico para siempre. Este capítulo solo es el génesis de Nightwish, y es necesario que lo comprendamos, para saber cuál era su primera visión artística. Capítulo 1. El auge. Angels Fall First, 1997. El álbum debut de Nightwish, lanzado en 1997, este trabajo es clave para entender los orígenes de la banda y cómo comenzó a gestarse su característico estilo de metal sinfónico. Angels Fall First es un álbum de transición entre el folk acústico y el metal sinfónico. Se grabó con un presupuesto limitado, pero sentó las bases del sonido Nightwish, melodías de teclado orquestal,
influencias neoclásicas, letras poéticas y la voz lírica de Tarja como centro emocional. Tuomas el alma melódica del álbum. Crea atmósferas de ensueño con sonidos tipo pad y líneas melódicas simples pero emotivas. Empu. Alterna entre riffs suaves y partes acústicas. La distorsión es más moderada que en discos posteriores. El maestro Nevalainen acompaña con ritmos sencillos, sin demasiadas complicaciones técnicas desde la batería. Tarja, aunque todavía en desarrollo, no muestra el nivel técnico de Once o Wishmaster, pero ya destaca por su timbre único. Tuomas en algunas canciones canta con un tono bajo y melancólico, aunque limitado técnicamente. Canciones como Elvenpath o Astral Romance presentan imágenes de bosques, elfos y mundos mágicos. Hay una clara influencia de la fantasía literaria, especialmente de Tolkien. El tema de los sueños aparece constantemente en Angels Fall First y The Carpenter. Angels Fall First es un álbum debut imperfecto, pero honesto y atmosférico. Marca el comienzo de una carrera legendaria, y aunque aún le faltaba fuerza metalera y producción profesional, contenía ya las semillas del estilo Nightwish. Dramatismo lírico, estructuras sinfónicas y el contraste entre lo etéreo y lo oscuro. Este álbum no es para buscar perfección técnica, sino para explorar la visión original de Tuomas. Oceanborn, 1998. Lanzado en 1998, considerado el primer gran salto de la banda hacia el metal sinfónico con tintes power metal. A diferencia de Angels Fall First, Oceanborn es un disco mucho más potente, veloz y neoclásico. El estilo combina metal sinfónico con arreglos clásicos y épicos, power metal europeo, riffs veloces, doble bombo constante, solos de teclado y guitarra al estilo Stratovarius. Ópera lírica. La voz de Tarja alcanza un nivel más dramático y entrenado. Es un álbum con una atmósfera épica, mágica y dramática. Los teclados de Tuomas adoptan un rol central, con arreglos neoclásicos y escalas armónicas. Los riffs se vuelven más agresivos y rápidos. Los solos se entrelazan con el teclado, como en duelos melódicos, e incluso a veces la guitarra armoniza a la voz. Esto se volverá a repetir y mejorar en el siguiente disco. Pero bueno, ya veremos eso más adelante. El maestro Nevalainen es mucho más técnico que en el debut. Ritmos galopantes, uso constante del doble pedal. Sami es muy activo en las líneas de bajo, incluso melódico, como en Gethsemane. La voz de Tarja está más entrenada, mucho más expresiva, con técnicas más refinadas. Este álbum cimenta su estilo ópera sobre metal, además de contar con Tapio Wilska con voces guturales en The Pharaoh Sails to Orion y Devil and the Deep Dark Ocean. Oceanborn es considerado entre comillas como el verdadero nacimiento del sonido Nightwish. Elevó a la banda a nivel internacional en la escena del metal sinfónico. Sentó las bases para obras maestras posteriores como Wishmaster o Once. Fue también uno de los primeros discos en combinar metal europeo con voz operística sin sonar forzado, inspirando a muchas bandas como Epica, Within Temptation y Sandria. No es ninguna broma. De aquí salieron muchos clones de Nightwish. Wishmaster, 2000. Wishmaster consolida el sonido sinfónico y power metal que Nightwish venía desarrollando en Oceanborn. La producción mejora notablemente, es más pulida, poderosa y dinámica. El álbum tiene un balance entre velocidad power metalera, She Is My Sin y Wanderlust. Baladas melancólicas y épicas como Two for Tragedy, Dead Boy's Poem. Elementos neoclásicos y teatrales que refuerzan la imagen de Nightwish como una banda entre comillas cinematográfica. Los teclados de Tuomas son más sinfónicos y elaborados, simulan orquestas completas. Tuomas incorpora melodías neoclásicas con progresiones emotivas. Los riffs de Empu son más complejos, los solos más melódicos y virtuosos. En canciones rápidas hace uso de escalas menores armónicas, además de armonizar a la voz como en la canción Crownless.
El maestro Nevalainen, muy sólido en los cortes rápidos. Doble bombo frecuente, pero con buena dinámica en baladas. Sami Vanska se vuelve más protagónico, con líneas creativas que se alejan de lo típico de solo seguir a los acordes de la guitarra. Tarja está en su punto de madurez vocal. Alterna entre canto operístico y una interpretación más emocional y suave en baladas. Wishmaster fue el álbum que catapultó a Nightwish al estrellato mundial. Marcó el punto de equilibrio perfecto entre virtuosismo musical y emoción lírica. Influyó profundamente en bandas posteriores como The Lane, Visions of Atlantis y muchos otros exponentes del metal sinfónico. Por cierto, Crownless es un temazo. Over the Hills and Far Away, 2001. El EP de 2001 de Nightwish fue un lanzamiento breve pero clave en la transición entre su etapa fantástica y su giro más oscuro con Century Child, 2002. Lanzado entre Wishmaster, 2000, y Century Child, 2002. Sirve como puente estilístico entre el power metal sinfónico de sus inicios y el sonido más orquestal y pesado que vendría después. Este EP incluye un cover de Gary Moore, que probablemente sea más mainstream que la versión original, 2 temas inéditos y 2 canciones en vivo, en la edición extendida. Mantiene una base power metal, pero más pesado y emotivo que Wishmaster. Aparece un uso más consciente de melodías épicas y arreglos corales. Empieza a intuirse el peso emocional y dramático que dominará Century Child. Los teclados de Tuomas empiezan a evolucionar a composiciones más atmosféricas y cinemáticas. Hay uso de sintetizadores y orquestaciones más marcadas. ¡Ojo! Aclarar que para este momento Nightwish no usaba una orquesta real. Las guitarras de Empu adquieren más groove, menos velocidad que en Wishmaster. Los riffs son más rítmicos y gancheros, especialmente en la canción homónima. La batería del maestro Nevalainen suena potente, natural y precisa, aportando lo justo y necesario que necesita cada canción. Sami Vanska realiza su último trabajo con la banda. Su estilo es firme y melódico, pero más contenido. La voz de Tarja es más expresiva, menos lírica que en Oceanborn. Explora tonos más cálidos y sentimentales. Este fue el último trabajo con Sami Vanska antes de la llegada del maestro Yetala. Aquí Nightwish deja de ser una banda de power metal sinfónico puro para comenzar una transformación más orquestal, pesada y épica. El EP ayudó a mantener el interés del público mientras preparaban su siguiente gran salto con Century Child, 2002. Marca un cambio radical respecto a los anteriores Oceanborn y Wishmaster. La fantasía luminosa da paso a emociones más profundas, melodías melancólicas y una producción más cinematográfica. Aquí debuta Marco Yetala, aportando voces limpias masculinas, algo nuevo en Nightwish, una voz desgarradora y fuerte que crea un contraste poderoso con Tarja, un bajo mucho más técnico, pesado y expresivo, más prominente que nunca, melodías independientes, con una técnica de púa y slap ocasional. Tuomas con este disco apuntó a lo grande. Este es el primer disco con orquesta real. Posee una composición más estructurada, tipo soundtrack, uso de leitmotivs y contrastes entre cuerdas y coros góticos. Empu emplea riffs más pesados y oscuros, con distorsión densa y afinaciones más graves. Combinación de power chords, arpegios neoclásicos y líneas melódicas simples al servicio del contexto orquestal. Nevalainen usa el doble bombo ocasionalmente. Ahora aporta más variedad rítmica y más pausa, para dejar respirar a la música. Tarja explora tonos más graves, menos operísticos en algunas canciones. Es más emocional y humana. Canciones como Bless the Child y Ever Dream tienen estructuras tradicionales, verso-estribillo y viceversa, mientras que otras como Beauty of the Beast
rompen el molde con secciones múltiples, tipo suite progresiva. El compás predominante es 4x4, aunque hay cambios de compás en temas complejos como Beauty of the Beast, con compases en 4x4, 3x4 y 5x4. Algo que definirá posteriores obras de Nightwish que sobrepasarán los 10 minutos. Century Child representa una transición decisiva, de banda power metal con tintes sinfónicos a gigante del metal sinfónico orquestal. Es un álbum oscuro, introspectivo y emocionalmente cargado, técnicamente más sofisticado que sus predecesores, y con un balance perfecto entre metal potente y orquestaciones épicas. Once, 2004. Imagina esto. Una orquesta de 80 músicos se alza como telón. Una soprano lírica canta sobre los secretos del alma. Una guitarra ruge como el trueno del destino. Todo está envuelto en una atmósfera donde el metal se fusiona con la poesía y el dolor. Así empieza Once, el álbum que definió a Nightwish como una banda de otro nivel. Aquí ya estamos en ligas mayores. Usaron la London Session Orchestra, con Pip Williams en arreglos, que aporta una textura fílmica a cada tema. Se integran coros sinfónicos, percusión orquestal y arreglos de cuerdas en casi todas las canciones. Empu combina una afinación, drop D, riffs pesados con fraseo limpio y rápido. Menos protagonismo solista, más acompañamiento a la música, reduce su virtuosismo y deja su ego de lado. El maestro Nevalainen adopta patrones más sobrios, priorizando acompañamiento dinámico a la orquesta. Marco aporta distorsión agresiva y líneas de bajo melódicas propias, como en Romanticide. Tuomas maneja pianos, sintetizadores y capas orquestales en simultáneo. La banda añadió nuevos elementos a su música para este álbum, como la batería MIDI de Wish I Had an Angel, y un largo canto de oración, en lengua lakota, en Creek Mary's Blood. Once es el álbum más sinfónico, orquestal y cinematográfico de la era Tarja, y consolidó a Nightwish como uno de los líderes absolutos del género. Es una mezcla perfecta de metal, música clásica, drama y poesía. A nivel técnico, es impecable y marca el estándar del metal sinfónico del siglo XXI. ¿Por qué Once sigue siendo legendario? Porque no es solo un disco de metal, es un teatro sinfónico, donde cada canción es un acto, cada acorde un suspiro y cada palabra un grito hacia la eternidad. Capítulo 2. Popularidad. Dark Passion Play, 2007. Primer álbum con Anette Olzon, tras el despido de Tarja Turunen en 2005. Tuomas dijo que este disco fue la terapia para procesar la ruptura con Tarja. Producción monumental, con una orquesta de 66 músicos y un coro de 32 voces entre London Session Orchestra y Metro Voices. Costó más de 500.000 euros, uno de los álbumes más caros en la historia del metal europeo para ese momento. Jukka Nevalainen está más potente que nunca, con mucha presencia de su doble bombo. Se adapta tanto a pasajes suaves como a secciones de metal extremo. El sonido de la guitarra de Empu es más agresiva y distorsionada, pero también melódica. En la canción Master Passion Grid hay riffs casi de thrash metal.
Tuomas maneja un equilibrio entre sonidos electrónicos, piano clásico y texturas orquestales. Tuomas brilla como compositor en este disco. Annette aporta una voz melódica, pop, cálida y más terrenal que Tarja, ideal para narrativas emocionales, mientras que Marco Hietala es más protagonista que nunca, aportando agresividad y dramatismo. Dark Passion Play demostró que Nightwish podía sobrevivir sin Tarja y reinventarse. Elevó la narrativa emocional del metal sinfónico. Muchos fans consideran este álbum como uno de los más personales y dolorosos de la banda. Consolidó a Nightwish como líder absoluto del género, tanto musical como comercialmente hablando. Y esto nos lleva a Imaginaerum, 2011. Imaginaerum de Nightwish es una de las obras más ambiciosas y cinematográficas de la banda. Este álbum fue concebido no solo como un disco, sino como una experiencia audiovisual, acompañada de una película del mismo nombre, lo que lo convierte en una producción profundamente conceptual y técnica. Grabaron con la London Philharmonic Orchestra bajo dirección de Pip Williams. Más de 80 músicos sinfónicos, cuerdas, metales, vientos, maderas y percusión sinfónica. El Metro Voices Choir participó en las partes corales, con texturas muy teatrales. El álbum cuenta la historia de un músico veterano, Thomas Whitman, que recorre sus memorias a través de sueños y visiones, lo que se refleja en la variación extrema de estilos musicales. Cada pista refleja un estado emocional o recuerdo, desde el cabaret oscuro, Slow Love Slow, hasta la épica orquestal, Son of Myself. Se utilizan hasta 120 pistas por canción con complejísima superposición de guitarras, coros, efectos y orquesta. De hecho, este es el álbum de la banda con mayor cantidad de pistas por canción. Eso solo como un dato curioso que muy probablemente no conocías. Muchas canciones están estructuradas como piezas de soundtrack más que como canciones de metal tradicional. La guitarra de Empu sigue en drop D, riffs rítmicos con mucha compresión. Un poco de reverb, para no competir con la orquesta. El bajo de Marco está saturado, con pasajes melódicos en Rest Calm y Ghost River. El maestro Nevalainen usa el doble bombo moderadamente y hace mucho énfasis en los timbales orquestales. Los teclados de Tuomas son usados como base melódica y efectos, tanto el piano clásico como pads oscuros. Annette aporta una voz clara, doblada en octavas. Marco usa una voz pseudo-gutural melódica, con ligera saturación. Imaginaerum es una obra maestra de ingeniería musical y narrativa. No solo muestra el talento compositivo de Tuomas Holopainen, sino que lo posiciona como un compositor a nivel internacional. Desde el punto de vista técnico, representa el pináculo de Nightwish como entidad sinfónica. Lo que viene a continuación es el descenso definitivo de Nightwish a la mediocridad absoluta. Capítulo 3. La decadencia. Endless Forms Most Beautiful, 2015. Grabado entre agosto y octubre de 2014 en Hansa Studios de Berlín, Alemania, y Petrax Studios de Finlandia. Volverían a grabar con la Orquesta Filarmónica de Londres, dirigida por Pip Williams. Se grabaron más de 80 pistas por canción, incluyendo coros, orquesta, efectos y capas de sintetizadores. El profesor Richard Dawkins fue invitado a narrar algunos pasajes que le dieran vida al álbum. Grabó en un estudio por separado y fue añadida su voz en postproducción.
Este álbum explora un metal sinfónico más progresivo y cinematográfico, con fuertes influencias de la ciencia, la evolución y la biología. Se aleja de lo gótico y se sumerge en un universo épico naturalista, inspirado en el pensamiento de Charles Darwin y Richard Dawkins. El álbum fluye como una obra conceptual. Los temas están conectados lírica y musicalmente. Tuomas diseñó todos los arreglos orquestales junto a Pip Williams. Sus teclados van desde pianos suaves hasta colchones épicos y corales cinematográficos. Floor Jansen entra, realiza su primer álbum completo con Nightwish. Aporta una voz poderosa, versátil y controlada. Cambia con fluidez entre lo clásico, lo rockero y lo gutural, aunque esto último no es explotado en su mayoría. Su interpretación en Elan, Our Decades in the Sun y The Greatest Show on Earth destaca su dominio técnico y expresivo. Enpu es más sutil y rítmico que protagonista. Usa riffs pesados pero limpios, con efectos de delay y chorus para atmósferas envolventes. Aporta solos melódicos, especialmente en Alpenglow y Yours is an Empty Hope. Primer álbum de Kai Hato grabado oficialmente como baterista tras la salida de Maestro Nevalainen por problemas de salud. Aporta una base sólida y técnica, con buena dinámica y precisión. Mezcla doble bombo, fills complejos y grooves suaves según la emoción de cada tema. Troy Donockley añade elementos folk y celta que enriquecen el color y la textura como en My Walden y The Eyes of Sharbat Gula. Esto de la parte folk es algo que a algunos entre comillas fanáticos les incomoda, pero es algo que ya estaba desde los inicios de Nightwish. También aporta coros y armonías vocales discretas. Marco su bajo es agresivo y rítmico, sosteniendo los cimientos armónicos. Su voz aporta dramatismo y contraste frente a Floor, como en Weak Fantasy, y Yours is an Empty Hope, aunque después de este disco lo van a enterrar. Endless Forms Most Beautiful representa un punto de madurez musical para Nightwish. Sus textos, científicos, poéticos y la interacción entre todos los músicos lo convierten en una obra compleja pero accesible. Floor Jansen se consolida como la voz ideal para esta nueva era, y la producción logra un balance entre sinfonismo, metal, folk y reflexión existencial. Human Nature, 2020. Este disco marca un punto clave en la evolución de la banda, explorando la dualidad entre el ser humano y la naturaleza desde una perspectiva artística, científica y emocional. En este álbum, Tuomas abandona casi por completo el protagonismo de los sintetizadores para dar lugar a la orquesta sinfónica real, especialmente en el segundo disco. Musicalmente, mezcla rock progresivo, música coral, folk y sinfonismo puro. Floor Jansen canta de forma más contenida y articulada, adaptándose al carácter coral y narrativo del álbum. Participa también en coros múltiples, aportando a la densidad vocal del disco. Troy Donockley es más protagónico que nunca. En Harvest canta como voz principal por primera vez de forma completa. Su timbre cálido contrasta con la densidad del resto del álbum. Aporta matices celtas y pastorales. Enpu mantiene un rol más rítmico que solista, como es habitual desde Dark Passion Play. Su guitarra es precisa, limpia y funcional, mezclándose con la orquesta sin saturar el sonido. Usa distorsiones controladas, riffs sostenidos y algunos solos melódicos cortos como en Music. Refuerza los contrastes dinámicos, del susurro sinfónico al estallido eléctrico. Kai Hato su batería es precisa, medida y muy orquestal. No busca lucimiento, sino apoyo a la narrativa musical. Usa platillos, redobles, doble bombo y compases irregulares con precisión quirúrgica. En Tribal, demuestra su faceta más salvaje, casi tribal y étnica, con percusión directa y primitiva. Este fue el último álbum de Marco con Nightwish, y se despide con una contribución vocal muy emotiva. Su bajo es grave, atmosférico y exacto, reforzando la base sin protagonismo innecesario. Join the harvest of 100 fields, hearty and tame. All go.
Human Nature es una obra que requiere escucha atenta y activa. Cada músico aporta desde la contención y la función, no desde el virtuosismo superficial. Es un álbum más coral, sinfónico y filosófico que cualquier otro en su discografía. Yesterwine, 2024. Este álbum es el primero desde Century Child sin la participación de Marco, quien dejó la banda en enero de 2021. Jukka Koskinen se une como el nuevo bajista permanente. Además, es el primer álbum de Nightwish que no cuenta con Pip Williams como arreglista orquestal. Yesterwine concluye la trilogía conceptual iniciada con Endless Forms Most Beautiful y continuada en Human Nature. El título, una palabra acuñada por Troy Donockley, encapsula sensaciones de tiempo, historia, memoria y conexión con generaciones pasadas. Thomas describe el álbum como una exploración del humanismo, la historia y la mortalidad, con una perspectiva optimista. Thomas profundiza en paisajes sonoros más cinematográficos, sinfónicos y místicos, con influencias épicas y folclóricas. Su escritura combina estructuras complejas con una narrativa emocional, y sus teclados crean atmósferas envolventes, actuando como el pegamento que une todos los elementos musicales. Thomas hace uso extenso de capas orquestales y armonías modales, además de sintetizadores. Floor Jansen ofrece una interpretación vocal versátil, poderosa y precisa. Su capacidad para alternar entre estilos líricos, rockeros y teatrales hace que las canciones cobren vida. También tiene un control dinámico excepcional, uso de técnicas como belting, falsete controlado y vibrato clásico. Troy Donockley otorga al álbum una fuerte identidad celta y folk. En Yesterwine, su presencia es más orgánica y está integrada de forma más coherente que en discos anteriores. También contribuye con arreglos en modos dórico y mixolidio que refuerzan el tono mágico y medieval del álbum. Kai mezcla precisión técnica con energía contenida. Sus grooves son más contenidos en este álbum, incorporando métricas irregulares y transiciones súbitas, pero siempre al servicio de la música. Empu da soporte rítmico sólido, con riffs menos dominantes que en álbumes como Wishmaster, pero más enfocados al balance armónico y textural. Sus solos son melódicos. No son los más virtuosos que hemos visto de Maestro Vuorinen, pero son muy expresivos. También aporta acordes abiertos con distorsión leve, uso de efectos como delay estéreo y armonización dual. Jukka Koskinen. Aunque discreto en la mezcla, su bajo refuerza la base rítmica con precisión y calidez. Es el primer álbum en el que graba oficialmente como miembro fijo. Hace uso de líneas de bajo en octavas, notas pedal y walking bass, suaves en pasajes más folk o atmosféricos. Yesterwine representa una culminación artística en la discografía de Nightwish, consolidando una trilogía que explora profundamente la condición humana y nuestra relación con el tiempo y la naturaleza. Con una producción meticulosamente cuestionable y una narrativa introspectiva. ¿Tú qué crees? ¿Desde dónde empieza la decadencia, el auge o la popularidad de Nightwish? ¿Crees que Nightwish desaprovecha a Floor? Deja tus pensamientos en los comentarios. Suscríbete al canal, dale like al video y comparte este video con más personas. Sueña con Florcita y nos veremos en un relato opuesto.